Shalom Alejen, muchas bendiciones pasa a vosotros, hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa El Predicador, programa transmitido a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, y en cabina principal allá en controles nuestros amados mentores Ajarón y Araceli de Morales, allá en el sur de California. Así que bendiciones para nuestros amados mentores que siempre están ahí también atentos, trayendo lo que es atento al Ruach HaKodesh, trayendo enseñanza de parte del mismo Ruach de Elohim, y pues trayendo mucha bendición al pueblo que está regresando a la senda antigua, a las raíces hebreas de nuestra emuná, de nuestra fe. Así que muchas bendiciones a nuestros amados Morín, Aarón y Araceli de Morales, y también les invito pues a la página www.elyosoy.com, donde usted encontrará mucha enseñanza de parte de nuestros amados mentores, enseñanza inspirada por el Ruach HaKodesh y pues de mucha profundidad y en un contexto hebreo, y también pues claro que sí, de lo que es la Torah, pues, ¿verdad? Todo lo que ellos enseñan es torático, es bíblico y es en una mente hebrea. Y realmente en un nivel sod, un nivel muy avanzado que pues para todos los que ya tienen algún tiempo en las raíces hebreas es de mucha bendición, tanto para los que vienen comenzando también. Así que recuerde www.elyosoy.com, ahí va a encontrar mucha enseñanza en audio y en PDF. Bien, mis hermanos, hoy en este programa El Predicador, pues les traemos lo que es la enseñanza por este servidor Nelson Méndez, la enseñanza con el tema, la enseñanza bíblica con el tema el poder de la alabanza hebrea. El poder de la alabanza hebrea. Y ese es el tema de hoy. Y vamos a comenzar ya, no sin antes hacer tefilá a nuestro Elohim Jehová. Oremos. Baruch atah Jehová Eloheinu melech olam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Jehová noten haTorah. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones. Bendito eres tú, Jehová. Bueno, y nos entregaste tu Torah, y bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. Amén, amén y amén. Nos entregó la Torah, nos dio la Torah, nuestro Abacadosh, y estamos pues por eso contentos con esa grande bendición que nos dio su Torah, donde es su voluntad pues revelada para nosotros. Bien, mis hermanos, también saludo a toda la Quejilá de Yehoshua. Antes de comenzar con este tema, saludo a toda la Quejilá de Yehoshua, a la cual pertenecemos, también a la Yeshiva Yeshua y a cada amable oyente que siempre está en sintonía de Radio Shalom. Y a todos los hermanos del Instituto de la Quejilá de Yehoshua, hasta donde llega también esta enseñanza, o este mensaje, con el tema de hoy, el poder de la alabanza hebrea. Y vamos a leer Tehilín, capítulo 50, verso 1 al 6, donde comenzamos nuestro mensaje de hoy. Es acá, Tehilín 150, 1 al 6, donde lo tomamos de base para comenzar con la enseñanza, con el mensaje de hoy, con la prédica de hoy. Bien, nos dice así: alabad, dice el verso 1, a Elohim en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya, termina diciendo lo que es este salmo, que por cierto es el último salmo que tenemos nosotros acá
mis hermanos, en el libro de los Tejilín. Y pues es un salmo que nos da lo que es hablar pues en esta hora, o que podamos hablar nosotros de lo que es la alabanza, y sobre todo la alabanza hebrea. Y como es nuestro tema, pues el poder de la alabanza hebrea. Y lo primero que quiero que veamos, mis hermanos, que pues la alabanza hebrea no es lo mismo que la alabanza, por decirlo así, entre comillas, ¿no?, que usted va a escuchar en las religiones. La alabanza hebrea es muy diferente debido a que es torática, ¿sí? Es completamente bíblica, mis hermanos. Am, Entrar en esto de la alabanza para muchos es un conflicto, y cuando hablamos de esto pues nos metemos a líos de cierta manera con las religiones, porque muchos dicen: no, es que el hermano de tal o cual religión fue inspirado, dice, fue inspirado por Dios, y entonces cantó esta alabanza, y dicen ellos dicen alabanza, pero vamos a ver que es una alabanza en realidad en un contexto hebreo. Pero ellos dicen, bueno, hizo esta alabanza, este cántico, dicen ellos, y es inspirado, es inspirado. Pero nosotros lo primero que tenemos que ver es que cuando una alabanza es inspirada, mis hermanos, tiene que ver con la Torah. Tiene que, si realmente la inspiración vino del Ruach HaKodesh, tiene que venir de la Torah. No es que voy a sacar palabras inventadas. Estamos de acuerdo que el Ruach HaKodesh inspira, que el Ruach HaKodesh revela aún en lo que es la alabanza. Hay inspiración, hay revelación, pero todo tiene que ver también con la Torá, con el Tanaj. No es algo inventado como hacen muchos que inventan palabras de un canto que no tiene a veces nada que ver con la Torá. Y como digo, por eso a veces es un poco complicado, porque muchos dicen porque escuchan aquel canto muy bonito, pero dicen, bueno, entonces por eso dicen es inspirado. Pero tendrá que ver con la Torá, tendrá que ver con lo que realmente nuestro Jehová quiere que nosotros entendamos, y de la manera que Él quiere que adoremos, que alabemos a Él. Tendrá que ver en realidad. Eso es lo que quiero que miremos hoy entonces, eh, porque bueno, es, como le digo, un tema bien delicado, pero muchas veces los cantos, por esta razón, porque no son como deberían de ser, de la manera que deberían de ser, sino que en vez de, de hacerlo como dice la Torá, confunden la libertad con el libertinaje en el mismo canto, y en vez de una danza se convierte en un baile completo, un baile fuera de lo que es la Torá, y dicen que es inspiración, cuando no es así. Y por eso es que muchos cantos que ellos llaman alabanza en las religiones, llámese como se llame la religión o la denominación, aún de aquellas que dicen ser, entre comillas, cristianas, vamos a decirlo así de esa manera, eh, y es más de estas que me estoy refiriendo, a los que se dicen ser cristianos, llámese cualquier denominación o ministerio de los que ellos tienen, y cuando ellos pues cantan, entonces ellos dicen por todo lo que, todo el baile que hacen y todo esto, bueno, etcétera, dicen: no, es que fue inspirada, y se vuelve famosa en las radios, las cantan en sus iglesias, pero lo que no se están dando cuenta muchas veces es de que cantos que son hechos
sin inspiración realmente del Ruach HaKodesh, sino que del hombre y traídas más bien por el enemigo, así como lo oye, esos cantos entonces los cantan también, y esto suena duro, pero es una realidad, los cantan los satanistas. Así que, y quiero ser muy claro en esto, mis hermanos, y aunque suene duro, así que quiero hablar de esto, por eso, y les voy a decir, por ejemplo, un canto, y yo sé que muchos quizás dicen, no, es que ese canto sí es de Dios, pero le voy a decir un canto que, que cantan los satanistas, y es el canto, un coro, oiga bien, un coro que tienen en las iglesias cristianas, muy, muy antiguo, que pareciera que es de Elohim, que es de Dios, pero no es así. Y es el canto que dice, como un rayo cayendo sobre mí. Imagínese usted. Pero cuando nosotros miramos en la besora, el que caía como un rayo, ¿quién era? Era Hasatán. Cuando Yeshua dijo, y vi al enemigo caer como rayo, ¿sí? Y, ¿y quién era el enemigo que caía como rayo? Hasatán. Y ese coro que se canta en las iglesias, no le digo que esto es fuerte, lo que hoy quiero hablar, este coro que se canta en las iglesias cristianas, supuestamente, mis hermanos, este coro se canta en las reuniones satánicas, porque hay testimonio de satanistas que ellos lo cantan. Y en realidad, quienes compusieron ese coro, esa canción, en una primera instancia o por primera vez fueron los satanistas. Y luego vino otro compositor y pues la trasladó al cristianismo. Que si tenía que ver este compositor con el satanismo o no, ahí yo no puedo decir nada, pero sí primeramente se cantó en las reuniones satánicas y todavía se canta. Y así le cantan a Hasatán como un rayo cayendo sobre mí, que Elohim y Jehová lo reprenda. Así cantan ellos. Ese es el canto que ellos cantan. Imagínese usted, y ese coro se canta en muchas iglesias cristianas, llámese evangélica, llámese católica, llámese adventista. Se canta por muchos de ellos y más todavía. Pero no saben de dónde, a esto me refiero, de dónde viene ese canto originalmente. Y los satanistas se burlan. Y los satanistas se ríen. Se ríen, mis hermanos, así literalmente. Y este es uno de los cantos. Y así hay muchos cantos. Personas endemoniadas, testimonios de personas que están endemoniadas y el demonio poseyendo a estas personas cantan aquel canto que dice, tú eres todopoderoso. Yo creo que usted lo ha escuchado. Tú eres todopoderoso, tú eres grande y majestuoso. Y bueno, ese canto es muy famoso también. Sí, es un canto que dice, tú eres todopoderoso. Ajá, ya con la tonada tal vez usted va entendiendo qué canto es. Eres grande y majestuoso. Y sigue, ¿verdad? Pero esos cantos, personas, hay testimonio de personas que están endemoniadas y los cantan. Los cantan. Y los cantan cuando el demonio, todos sabemos que una posesión demoníaca es algo terrible. Es un demonio que toma autoridad del cuerpo de una persona porque cada persona se lo permitió. Y bueno, pasa eso, ¿no?
Y pues hay testimonio de personas que están endemoniadas y cuando el demonio toma posesión de su cuerpo, em- em, han cantado ese canto, que en realidad ya no son ellos, sino el demonio o las legiones que tienen dentro, porque sabemos que una posesión no solo un demonio puede haber dentro de cada persona, sino que pueden haber 10, 20, 30, 100, 300, no sabemos, ¿verdad? 1000, 2000 y así sucesivamente. Depende qué tan fuerte sea la posesión. Pero bueno, ese es otro tema, pero hablo de ello porque estamos hablando del poder de la alabanza y sobre todo la alabanza hebrea, pero tengo que hablar de la alabanza que cantan en las iglesias llamadas cristianas y que demonios también los cantan. Y personas endemoniadas cuando toma posesión el demonio o los demonios de ella y cantan estos cantos. Así que mucho cuidado de donde usted está cantando supuestamente para Dios. Mucho, pero mucho cuidado, mis hermanos. Aquí vemos que en Tejilín capítulo 150 hay que alabar a nuestro Elohim Jehová, dice, con salterio y arpa, con címbalos, bueno, aquí nos dice que alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, con pandero y danza, todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero hay que ver de dónde o cómo estamos realmente alabándole a Él. Vamos entonces a ver la palabra alabanza en el hebreo. Y la palabra alabanza en el hebreo no solo es una sola palabra. Aquí en nuestro castellano decimos vamos a alabar a Dios o a Elohim y ya. Pero en el hebreo hay 7 palabras para alabanza. 7 palabras para alabanza. La primera que voy a hablar es halal, después yadá, después todá, después shabaj, no shabbat, sí, sino que shabaj, después barak, la sexta zamar y la séptima teilá. No tefilá, teilá, ¿verdad? Tampoco tevilá, no estoy diciendo ni tefilá ni tevilá, estoy diciendo teilá, teilá. Esa es una palabra para alabanza en hebreo. Es una de las 7 palabras para alabanza en hebreo. Repito, halal. Número 2, yadá. Número 3, todá. Número 4, shabaj. Número 5, barak. Número 6, zamar. Y número 7, teilá. Entonces, miremos un poquito entonces, porque esto es alabanza en hebreo. Ya ve usted, tiene 7 palabras. Desde ahí vemos que hay una tremenda diferencia. Por ejemplo, la palabra halal es la principal raíz hebrea para la palabra alabanza. Y la palabra, por ejemplo, aleluya, que hoy usamos, utiliza halal. Y su raíz significa alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear. Y la podemos ver en Salmos 113, 1 al 3, que no lo voy a leer, pero ahí lo podemos ver. Bueno, vamos a leer pues quizás algo. No, leamos Salmos 113, 1 al 3. Dice, alabad, ahí está la palabra halal, siervo de Jehová, alabad otra vez halal, el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado, ahí está, halal, sea alabado el nombre de Jehová. También miramos esta misma palabra en el Salmo 151 que hemos leído, donde dice alabad, y aquí hemos iniciado nuestro tema de hoy, o nuestro estudio de hoy, alabad a Elohim en su santuario, alabadle, ahí está la palabra halal, en la magnificencia de su firmamento. Ahí encontramos la palabra halal. También en Salmo 149.3 vamos a encontrarla, y hay muchos otros libros, ¿verdad? Como en Jueces, 16.24, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo Samuel 14.25, bueno. Hay muchos más libros y textos donde se encuentra, para lo que es la palabra alabanza, se encuentra halal. Muy bien.
Número 2, dijimos, otra palabra para alabanza es yadá. Estamos viendo la alabanza en un contexto hebreo. El poder de la alabanza en un contexto hebreo. Ahora, miremos la palabra yadá. Yadá es un verbo con palabra raíz que significa la mano extendida, extender la mano, así pues, ¿verdad? Adorar con manos extendidas. Eso significa que cuando alabamos al eterno Jehová, esta segunda palabra para alabanza, que es yadá, nos está dando a entender, dice que significa extender las manos, y esta nos está dando a entender entonces la adoración dentro de la alabanza. Usted extiende las manos para alabarle, para adorarle y para reverenciarle a él también. Así que esta segunda palabra nos está dando a entender esto, mis hermanos. Y pues hay textos también donde aparece esta segunda palabra para alabanza, que es yadá, en 2 de Crónicas 20:21. Ahí aparece cuando dice glorificad, ahí está, yadá, a Jehová porque su misericordia es para siempre. Salmo 63:4 también dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y ahí aparece la palabra yadá también. También en Salmo 107:15, cuando dice alaben, ahí está la palabra yadá. Dice el Salmo 107:15, alaben, pero esa palabra alaben en hebreo es la palabra yadá. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y así hay otros textos donde aparece la palabra yadá para alabanza. Por ejemplo, en Génesis 29:35, 49:8, 2 de Crónicas 7:3, Salmo 67:3, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta es la segunda palabra para alabanza, que nos habla de la expresión de alabar entonces a nuestro Jehová, pero con una actitud de adoración a Él, extendiendo las manos y con una actitud de reverencia a Él también, ¿sí? De adoración y de reverencia a Él. Depende de cómo estemos alabándole en ese momento. Si estamos parados, ¿verdad? Extendemos las manos en forma de adoración. Si estamos quizás sentados, si estamos, podemos estar hasta de rodillas alabando al eterno Jehová, y ya ahí puede ser extender las manos en forma de reverencia, con su rostro a tierra, con su frente a tierra, pegando en la tierra, etcétera, etcétera. Sí. Pero esta palabra para alabanza, que es la segunda que estamos viendo, que es yadá, eso nos indica adorar, reverenciar a nuestro Elohim Jehová. La tercera palabra para alabanza que encontramos en un contexto hebreo es todá. Todá. Viene de la misma raíz que yadá, pero se usa de forma más específica. Y todá literalmente, significa extender también la mano en adoración, reconocimiento o aceptación. Y bueno, también hay textos para esto. En Salmos 50:14 y 50:23 también. Allí aparece esta tercera palabra para alabanza, que es todá. Yo sé que ya usted más o menos sabe, usted que está comenzando a estudiar hebreo bíblico, por ejemplo, o está en el curso, o que ha sacado algún curso de hebreo, sabe cuando decimos todá a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad que sí? Bueno, ya usted sabe también a qué se refiere cuando dice todá. Se refiere a decir gracias, ¿verdad? Entonces, esta tercera palabra para alabanza, que es todá, nos está diciendo que cuando alabemos a nuestro Jehová Elohim, demos gracias a Él. Así que vengamos dándole gracias en una actitud, en esa alabanza, una actitud de agradecimiento, o esa alabanza puede ser por una actitud de agradecimiento a Él,
Pues la misma palabra para alabanza acá que estamos viendo que es todá nos revela esto, porque se utiliza en hebreo la palabra todá para decir gracias, ¿verdad? Entonces, y como le digo, lo miramos en Salmos 50:14, donde cuando aparece esta palabra para alabanza dice, sacrifica a Elohim alabanza, y aparece la palabra toda en hebreo, y paga tus votos al Altísimo. Salmo 150:23 dice, el que sacrifica alabanza, y está toda otra vez, me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Elohim. Aleluya. Y la cuarta palabra entonces para alabanza ahora es Shabach. Como les dije, no es Shabbat que estoy diciendo, ¿verdad? Es Shabach. Shabach. Y esta palabra Shabach, que es la cuarta palabra para alabanza, significa gritar, dirigirse a alguien en alta voz, ordenar, triunfar. Esto significa. Y la podemos ver en Salmos 47:1, cuando dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad. Ahí está la palabra Shabach. En esa palabra aclamad que tenemos en nuestro castellano, en el hebreo es para alabanza la palabra Shabach. Dice, aclamad a Elohim con voz de júbilo o de triunfo, pues. Y también la podemos ver en Salmos 145:4, en Isaías 12:6, por ejemplo, y así en otras citas como Salmos 63:3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto que vemos en esta palabra, Shabach, cuando dice que significa gritar, dirigirse a alguien en alta voz, pues es alabar a Jehová con toda nuestra garganta. Hay momento en que usted le da alabanza a Jehová, significa con toda su garganta. Hay momento en que usted tiene que darle alabanza a Jehová con toda su garganta, sea porque Él le cumplió algo que usted le había pedido, le dio, o le cumplió alguna promesa que usted le había hecho. Pues hay que alabar a Jehová con toda nuestra garganta. Hay momentos que es así. Hay momentos que es así, mis hermanos. Y yo sé que usted sabe que es cierto lo que estoy diciendo. Hay momentos que debemos de alabarle con toda nuestra garganta a Él, ¿sí? Con gritos. Significa gritar, eso significa Shabach, principalmente. Usted me va a decir, ¿cómo que con gritos? Pues Shabach, que es una palabra para alabanza en hebreo y que es la cuarta palabra para alabanza que estamos viendo en hebreo, uno de sus significados y en sus primeros significados que tiene es gritar, ¿sí? Dirigirse a alguien en alta voz. ¿A dónde vemos esto, por ejemplo, en el Brit Hadashah? En el Brit Hadashah nos vamos al libro de Lucas en el capítulo 19 y ahí vemos precisamente cuando Yeshua está entrando, su entrada a Jerusalén. Ahí vemos al pueblo alabándole de esta manera, de esta cuarta manera que se puede alabar o darle alabanza sería más bien, al eterno Jehová, ¿verdad? Y es de esta manera, Shabach, con gritos, dirigirse a alguien, dicen en alta voz. Y aquí lo vemos en Lucas capítulo 19, cuando está entrando a Jerusalén nuestro amado Yeshua, Yehoshua. Lucas capítulo 19, verso 37. Quiero que lo leamos hasta el verso 40, o léalo conmigo. Y dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los talmidín, o sea, de los discípulos, gozándose comenzó a alabar, y ahí está la palabra Shabach en hebreo, alabar a Elohim a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Como dice, con grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Adón, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero no crea que lo estaban diciendo así nada más, hablado. No, aquí cuando dice que comenzó a alabar a Elohim el pueblo, en hebreo es la palabra
Shabbat, es alabanza, pero allí aparece la cuarta palabra para alabanza que estamos viendo, que es Shabbat. Es decir, ellos gritaron, ellos alzaron su voz. Y por eso es que vemos en el verso siguiente, verso 39, que dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus talmidín, reprende a tus discípulos. Pero es que no solo eran los 12, eran todos los que estaban allí esperando la entrada de Yehoshua a Jerusalén. Y se escuchaba aquel alboroto tremendo y que era ofensivo para los fariseos, mis hermanos. Así como hoy en día también muchos se ofenden si usted alaba a Elohim Jehová con toda su garganta. Claro, eso no va a ser siempre, pero hay un momento en que una cajal, una congregación es tomada por Ruach HaKodesh y puede hacerlo de esa manera. No es pecado como muchos creen, o no es que está actuando mal o está desordenado como muchos dicen. No, usted puede alabar a Jehová de esta manera, y no sé si alguien me está entendiendo, pero espero que sí, de los que hoy me están escuchando, que entiendan que no es ningún pecado alabar a Jehová con toda su garganta, con toda su voz. ¿Y qué pasó acá? Los fariseos, como siempre hay fariseos que se ofenden, ¿verdad que sí? Pues bueno, aquí están los fariseos que se estaban ofendiendo. Entonces dice: algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué les dijo? Mire las palabras de nuestro amado Yehoshua: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aleluya, mis hermanos. Qué tremendo. Así que ya ve usted, aquí aparece la cuarta palabra para alabanza en hebreo, aún aquí en el Brit Hadashah. Y la quinta palabra para alabanza es Barak. Continuemos porque queremos avanzar un poquito. Barak. Barak significa arrodillarse, bendecir a Elohim con acto de adoración, saludarle a él, ¿sí? Es el momento, entonces, bueno, y encontramos esta palabra para alabanza, Barak, en lo que es los Salmos 95:6, por ejemplo, que dice: venid, adoremos, y allá está la palabra donde dice más adelante: y postrémonos, arrodillémonos. Ahí aparece la palabra Barak, delante de Jehová nuestro Hacedor. Primera Crónicas 29:20 dice también: después dijo David a toda la congregación: bendecid. Ahí aparece, en esa palabra bendecid en el hebreo aparece la palabra Barak, y dice: bendecid ahora a Jehová nuestro Elohim. Y bueno, y entonces toda la congregación bendijo, otra vez la palabra Barak, a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. También aparece esta palabra para alabanza Barak en Salmos 34:1, por ejemplo, Salmos 72:15, Salmos 96:2, etc. Entonces, esta quinta palabra para alabanza, que es Barak, mis hermanos, dice que significa arrodillarse, bendecir a Elohim como acto de adoración. Y esto nos indica entonces que hay un momento en la alabanza. Este es el momento de la constricción, ¿sí? Hay un momento en la alabanza en que usted empieza a llorar, cuando usted le da libertad al Ruach HaKodesh que se mueve en la alabanza. Usted comienza a llorar, usted comienza a sentir esa presencia muy dentro y empiezan a rodarle las lágrimas, pero son lágrimas no de tristeza, sino de gozo, de alegría, que provoca la alabanza en lo que es el ser humano, en lo que es el Hijo de Adonai. Mis queridos hermanos, ese sentimiento de llorar, que no es de tristeza, sino de gozo. Y de eso nos habla esta quinta palabra para alabanza, que es Barak. La sexta palabra es Zamar. Zamar significa rasgar, un puntear las cuerdas de un instrumento, cantar, ¿sí? Alabar. Es una palabra musical. Y aparece en Salmos 21:13. También en 1 Crónicas 16:9, por ejemplo, ahí en 1 Crónicas 16:9 dice: cantad a él, cantadle salmos, ahí está Zamar, hablad de todas sus maravillas,
etcétera, ¿verdad? Ya aparece también en Salmo 57, 8 al 9, esta palabra, esta sexta palabra para alabanza que estamos viendo, zamar, y que significa que dentro de la alabanza está también el instrumento, ¿sí? Y usted puede sentir, entonces, darle alabanza al eterno Jehová tocando un instrumento. A eso se refiere esta sexta palabra para alabanza, zamar. ¿Sí? Que usted puede tocar un instrumento para alabar a nuestro Jehová también. ¿Sí? Usted puede tocar un instrumento. Pero en esto del instrumento que usted puede tocar para alabar a Jehová, tiene que ser un instrumento que realmente sea de Jehová. Porque hoy también esto es criticado por aquellos que están siempre mirando todo, ¿sí? Observando, que no se convierten a Yehoshua, pero sí observan la actitud que tenemos los que alabamos a Jehová y cómo le alabamos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, muchos alaban a Jehová con instrumentos, es cierto, pero otra vez volvemos, ¿de dónde vienen estos instrumentos? Porque ese es el grave problema, mis hermanos. Ese es un tremendo problema. Es un grave problema. Porque muchos traen instrumentos que no tienen nada que ver con los instrumentos que menciona la Torah. Y que, por ejemplo, hemos visto algunos acá en el Salmo 150, cuando le hemos leído el verso 1 al verso 6. Entonces debemos de tener cuidado con qué tipo de instrumento alabamos a Elohim. Es decir, ¿de dónde viene este instrumento? ¿De la Torá, el Tanaj o cuidado, ojo, o viene de culturas que no adoran a Elohim? ¿De dónde viene este instrumento? Imagínense que hay un tipo de, de tumba, por decirlo así, que lo usan los africanos y que fue inventado por ellos y que son para convocar sus espíritus, que ya sabemos que son Shedim, que son demonios. Y eso lo han traído a lo que es también a la adoración que se le da a Elohim, lo han traído las iglesias llamadas cristianas, lo han traído, mis hermanos. Así que en esto pues hay que tener mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado, como les digo. Y de aquí han inventado otros instrumentos que ya no son ese tipo de tumba que tienen, que así se llaman, ¿verdad? En el África. Y que con eso invocan a sus espíritus, a sus dioses, a los demonios, mejor dicho, porque realmente son los satanistas que hay allá en África que lo hacen. Pero de ese tipo de instrumento también han sacado otros, y ya no se sabe entonces si realmente vienen o no vienen de Dios esos otros instrumentos. Y si de esto no se sabe, no digamos del primero, y lo han implementado en la adoración, en la alabanza, entre comillas, que se le da a Jehová, lo han implementado en diferentes congregaciones del cristianismo. Así que por eso es que nosotros no debemos de imitar otras religiones. Imitemos la Torá. Imitemos la Torá, mis hermanos. Alabemos como alababa el pueblo hebreo, ¿sí? Los instrumentos que aparecen acá y los instrumentos con los cuales se le va a dar adoración, se le va a dar alabanza a Jehová, tienen que ser instrumentos toráticos, tienen que ser instrumentos que sepamos de dónde vienen, que sepamos cómo fueron hechos, que sepamos la historia de ello también, porque podemos estar atrayendo no lo bueno, sino lo malo, así como de los cantos que hablé al principio, también de los instrumentos. Y tenemos que tener cuidado porque una de las palabras para alabanza, una de las 7 palabras es zamar, que tiene que ver con tocar instrumento a nuestro Elohim Jehová. Y la última palabra para alabanza, esta es la número 7 ya, es teilá.
Y Teilá se deriva de la palabra halal, que fue la primera que vimos, la primera palabra para alabanza que vimos. Y significa cantar, cantar, eh, cantar o dar loor. Em, y acá tiene que ver con himnos, tiene que ver con lo que son los signos del espíritu o alabanza del espíritu. Es decir, cuando dice así, tiene que ver con la alabanza espontánea. La alabanza que, como ya les dije, no es malo. Es decir, cuando digo alabanza espontánea, me estoy refiriendo no solo a que hay momentos cuando usted le da alabanza a nuestro Elohim Jehová de esta manera, como es esta séptima palabra para alabanza, de la manera de Teilá, es decir, esa alabanza espontánea. No solo me estoy refiriendo a que hay momentos en que viene la alabanza que usted quizás nunca le ha escuchado, pero usted le empieza a dar alabanza a Jehová, a cantarle, de acuerdo, por ejemplo, a como está en un salmo. Sí, eso es torático también, que quizás no es que usted la ha escuchado, quizás no la ha escuchado en la radio, pero usted empieza a cantar un salmo, empieza a cantar un salmo, y desde ahí sabemos que aunque es una alabanza espontánea, que usted en ese momento la está cantando por primera vez, que no la había escuchado, pero desde ahí sabemos de que es una alabanza de Elohim Jehová, porque es de los salmos, por ejemplo, de los salmos de la misma Torah. Entonces, mis hermanos, eso, cuando digo alabanza espontánea, me refiero a eso, pero no solamente a esto, sino que también como la misma palabra para alabanza acá que estamos viendo, que es Teilá, que es la séptima palabra que estamos viendo para alabanza, como esta misma palabra nos indica, cantos espirituales, a eso se refiere, a cantos espirituales. Y, y bueno, y esta palabra la vemos en Salmo 22:3, por ejemplo, también, ¿verdad? En Isaías 61:3, por ejemplo, también ahí está esta palabra para alabanza Teilá, que se refiere a cantos espontáneos y cantos espirituales. Y cuando digo cantos espirituales, entonces me estoy refiriendo a cantar en otras lenguas, no solo humanas, sino que angélicas, también angelicales, porque muchos están contra las lenguas angelicales, pero existen las lenguas angelicales. Hay momentos en que Ruach HaKodesh te puede dar cantar en lenguas angelicales, no solo en lenguas, en género de lenguas, es decir, en otros idiomas, que puedes cantar sin saber un idioma, puedes cantar Torah, salmos en francés y quizás no sabes francés, en el mismo idioma hebreo y quizás no lo sabes, pero cuando el Ruach HaKodesh te toma de una manera tremenda porque estás bien entregado a Él y le estás dándole alabanza al eterno Jehová con todo tu corazón, puede pasar esto, que cantes en otro idioma sin conocer este idioma. Y yo ya lo he visto también. Lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de otros hermanos, de otros ajim. Pero también cuando hablamos de cantos espirituales estamos refiriéndonos a cantar en lenguas angelicales también. Para los que no creen en que existen lenguas angelicales, sí existen. A los que no creen en el hablar en lenguas y que se burlan, mis hermanos, están pecando de una manera tremenda. Sí, están pecando de una manera tremenda porque sí existen las lenguas angelicales y hay texto en la Torá que nos muestra también, no solo en el Brit Hadashah, ¿sí? Sino también en la Torá. Pero claro, ese es otro tema, pero sí quiero dejar claro que sí existen las lenguas angelicales. Y sí nos manda cuando dice alabarle, darle alabanza, con esta séptima palabra para alabanza, que Teilá, cuando aparece esta palabra y que nos habla de darle alabanza con cánticos espirituales, sí se está refiriendo también a lo que es las lenguas angelicales. Y por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 19, también nos habla precisamente, y aquí, si nos vamos al hebreo, aparece esta séptima palabra para alabanza, Teilá, donde dice en el verso 19,
capítulo 5 de los Efesios, donde dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Adón en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Verso 20, al Elohim y Padre en el nombre de nuestro Adón Yehoshua Mashiach. Y ahí también miramos entonces que aparece palabras por el apóstol Pablo, aparece esta séptima palabra para alabanza, Teilá, acá en Efesios 5:19. Así que el Ruach HaKodesh te puede tomar de una manera tremenda cuando estás dándole alabanza con todo tu corazón al Eterno y puedes cantar en lenguas angelicales, en lenguas espirituales también. Así es, mis hermanos. Es muy lindo todo lo que nos revela la palabra alabanza entonces en un contexto hebreo, y lo que es la palabra alabanza en el hebreo. Ya vimos que hay 7 derivaciones que tiene la palabra alabanza y cada una con sus diferentes significados. O hay 7 palabras para lo que es la palabra, valga la redundancia, alabanza en el hebreo. Y es 1, halal, 2, yadá, 3, shabach, 4, barak, 5, zamar, 1, halal, 2, yadá, 3, todá, 4, shabach, 5, barak, 6, zamar y 7, teilá. Así, mis hermanos, de hermoso es todo lo que es en el hebreo esta palabra alabanza en el hebreo. Y bueno, para ir finalizando ya, tenemos que ver que si los brujos, mis hermanos, le dan alabanza a Hasatán, cuánto más nosotros a nuestro Elohim. Ya le dije que inventan cantos y lastimosamente inventan cantos para el maligno, y lastimosamente iglesias que se dicen ser cristianas los han tomado y los cantan en sus altares, que más que bendición están trayendo sin saberlo maldición al pueblo ahí. Y pues si ellos hacen esto, de cantarle al maligno, ¿cuánto más nosotros debemos de cantarle a nuestro Jehová Elohim también, a nuestro amado Yehoshua, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, mis hermanos? ¿Cuánto más debemos nosotros de darle alabanza? Y debemos de entender entonces, con lo que ya hemos visto, yo creo que nos queda un poco claro que la alabanza hebrea es muy diferente. Cuando decimos alabanza hebrea, es la alabanza torática, y es muy diferente a la alabanza que se canta en las religiones, o a lo que se cree que es alabanza en las religiones. Y dentro de la alabanza, obviamente, está la danza también, ¿sí? Pero hablo de la danza hebrea, otra vez, no de la danza traída de allá de África, que usted ve ahora también que danzan en los altares cristianos. ¿Y qué pasa? La danza que hacen ahí es igualita a la danza que miramos de los brujos, de los santeros, de los hechiceros en diferentes partes del mundo, sobre todo en el África también. Así que hasta en esto hay que tener mucho cuidado, pero cada alabanza hebrea en su danza es diferente porque tiene un significado bíblico. Cada paso de la danza hebrea tiene un significado bíblico, mis hermanos. Así que es muy diferente a la danza que cuando le dan alabanza a Dios, pues tienen en las religiones, que muchas veces se mira muy bonito, pero cuando usted los investiga, ese tipo de pasos va a ver que son los mismos que hacen los brujos, los hechiceros, los satanistas allá en el África. Pero la danza que se hace en los cantos hebreos es una danza torática, porque tiene cada paso, como le digo, significado torático. Cada paso tiene un significado torático.
Es muy hermoso también y si usted pues quiere investigarlo, investíguelo. A través de las redes ahora se puede investigar también. Podemos usar las redes para lo bueno, mis hermanos, como ahora que estamos acá en Radio Shalom compartiendo este tema. Usted puede usar también las redes para hacer estas investigaciones tan bonitas. Si usted darse cuenta que, por ejemplo, la danza hebrea, cuando se da alabanza al Eterno Jehová y hay danza hebrea, en el hebreo entonces, ¿qué pasa? En la danza hebrea, ¿qué pasa? Que esa danza tiene significado cada uno de sus pasos, cada uno de sus pasos. Y es un significado torático, un significado bíblico, no inventado, ¿sí? No porque se mire bonito es que lo voy a hacer, es porque tiene un significado bíblico. Aleluya, mis hermanos. Y bueno, aquí estamos llegando ya al final de este interesante tema de hoy en su programa El Predicador. Y quiero finalizar con algo bien tremendo respecto de la alabanza, mis hermanos. Hay un canto hebreo que, que lo hemos escuchado, que es un canto muy bonito y que pues hoy por hoy hay un misterio en este canto que, que es un canto muy famoso. Y este canto es Melech Malhei, ¿sí? Melech Malhei Amlachim. Y este canto es muy interesante. Con esto finalizo, mis hermanos. Pero es que es muy interesante esto, por eso quiero finalizar acá hablándoles de este canto. Y es que es un canto hebreo que pues se encontró en unos documentos de, de los cátaros. Los cátaros son de la época medieval y cuando la Iglesia Católica comenzó a exterminar a todos los que no profesaban su religión, a ellos fueron de los primeros que los exterminaron. Ellos eran de allá del sur de Francia, muchos dicen que ahí pegado con España, ¿verdad? Donde ellos estaban y allá en Europa y la Inquisición fue con los primeros que acabó. Los cátaros em, no seguían a la Iglesia Católica y se guardaban mucho y muchos los tildaron como un poco como de gnósticos, pero en realidad ellos guardaban la Torá, guardaban el Shabbat, etcétera, etcétera, y pues la Iglesia Católica los tildó de gnósticos, de herejes, etcétera, ¿no? Y la Inquisición en la época medieval, pues, fue con los primeros que acabó. Pero cuando estaba siendo interrogado, uno de ellos, que si no me equivoco se llamaba Mauri, eh, él, hablando de lo que ellos profesaban, ¿verdad? Como cátaros. Cátaros es también una palabra que viene del griego, que significa puros. Y bueno, es que ellos se guardaban mucho en santidad. Y, y bueno, no seguían la tradición católica y por eso acabaron con ellos primero en la Inquisición. Pero es interesante porque este varón que era de los cátaros, dice el que escribió sobre ellos y que lo estaba interrogando, dice que ellos cantaban este canto, Melech Malhei, ¿sí? Y que hoy es muy famoso, es un canto hebreo, pero ellos tenían un documento donde se dice que este canto era un canto que se cantaba en la Sion celestial y se cantaba antes de que cayera el maligno con todos los ángeles que se trajo, ¿sí? Antes de que cayera Hasatán con todos los ángeles que se trajo. Y se dice por estos documentos que tenían los cátaros que es un canto que ahuyenta al maligno, ahuyenta a los Shedim, ahuyenta a los demonios, a todos aquellos que cayeron con Hasatán. Los ahuyenta, porque era un canto que cantaban en la Sion celestial y que llegó un momento que cuando escuchaban este canto,
los ángeles que cayeron con Hasatán se recordaban de lo que habían vivido allá arriba, ¿sí? Porque el canto no sabemos cómo, pero vino a dar aquí también, a la tierra. Y hoy es muy famoso este canto, un canto hebreo. Y cuando los ángeles, pues, que cayeron con Hasatán, este, escuchaban este canto, entonces ellos se recordaban de lo que habían vivido antes de caer. Entonces Hasatán les decía que ahí en esos documentos dice que Hasatán les dijo que todavía os acordáis del canto de Sion y um, hizo una especie como de borrarles la memoria. Entonces, cuando los demonios, los Shedim, escuchan este canto, huyen, huyen, huyen. Y por eso es que este canto también es utilizado, por ejemplo, en la Kabbalah. ¿Por qué? Porque este canto, mis hermanos, según estos documentos de los cátaros, es un canto que se cantaba en la Sion celestial. Y es un canto muy poderoso. Y el canto en sí dice que hay un ángel principal, pero está el rey de reyes, ¿sí? Ese ángel principal se cree que era Hasatán antes de caer. Era Hasatán cuando tenía el mando allá arriba, era el segundo allá arriba. Pero el canto sigue diciendo, pero está el rey de reyes. Y ese rey de reyes se refería a Yeshua, al Mashiach, mis hermanos. Y entonces es un canto que hace que los demonios huyan, porque le recuerda a Hasatán que él era el ángel ahí arriba de los ángeles, pero estaba Yehoshua, el rey de reyes, ahí arriba también. Así que, y que se le debía de dar más gloria, según da a entender el canto ya cuando usted lo interpreta en el hebreo. Así que eh, por eso este canto es poderoso, porque tienen prohibido escucharlo los demonios y tienen que huir cuando lo escuchan. Así que esto es muy interesante. Y bueno, con esto los dejo y este es parte del poder de la alabanza hebrea. Entonces, mis hermanos, como ha sido el tema de hoy en su programa El Predicador, y así pues llegamos hasta acá. Muchas gracias por su atención. Quien estuvo con ustedes, su hermano el Predicador Nelson Méndez, quien les dice hasta el próximo programa, si Jehová así lo permite. Gracias mis hermanos por estar con nosotros, por su atención, por escuchar este programa. Hasta el próximo programa entonces, y que el eterno Jehová les continúe bendiciendo. Shalom Alejem. Hasta la próxima.